Hola, ¿qué tal? Con el gusto nuevamente de saludarlos. El día de hoy, Juan José Galván González, quien les habla. Quiero platicarles sobre algún tema que ya he rebotado, ya he platicado en este espacio, que es el del beneficiario controlador. Me parece que es un tema que todavía no está siendo percibido de importancia, percibido de relevancia por parte de la comunidad empresarial, sobre todo los que tienen o constituyen personas morales. El beneficiario controlador es una figura, los invito precisamente a remitirse a el episodio de este podcast, que es el beneficiario controlador, en el cual les platico las generalidades de este concepto, de la importancia de su nacimiento, los antecedentes que revisten a esta figura. Y el beneficiario controlador, en términos muy sencillos y generales, es pues aquella persona que se lleva todas las papas, que se lleva todas las ganancias, que se lleva los beneficios reales de una operación. Y tiene que ver con esta figura que se llama o se denomina como el testaferros, aquellas empresas que se constituyeron únicamente con socios que pues evidentemente no gozaban de ningún beneficio, simplemente estaban en el papel para poder crear una empresa, para no afectar o no arriesgar a los titulares de los beneficios, a los titulares de realmente el poder económico. Entonces el beneficiario controlador nace del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI, que es un organismo internacional, que incluso aquí en este podcast pues tenemos varios episodios, ya son 2 episodios al menos platicando sobre el tema, y es un organismo que tiene que ver con el tema de la prevención del lavado de dinero, la prevención del terrorismo, la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un tema complejo. En el tema fiscal tenemos ya una regulación muy específica que está desde este año 2022, ya está vigente, y que es con la adición que tuvieron o que tuvo los artículos 32B ter, 32B quater y 32B quinquis del Código Fiscal de la Federación. Son artículos que establecen la obligación de identificar al beneficiario controlador, de saber quién es el que se lleva esos beneficios. Y por ahí el artículo 32B ter pues nos establece todas las causales, las posibilidades, y un tema importante pues nos remite a la resolución miscelánea fiscal, nos remite a reglas que emite el Servicio de Administración Tributaria para poder atender bien estas disposiciones. Y ahí el SAT nos dice cómo es que yo debo de identificar, cómo es que debo de conservar la documentación del beneficiario controlador. ¿Qué pasa? Esta información es parte de la contabilidad, lo establece el propio artículo 32B ter, que es la información que identifica al beneficiario controlador, y toda la información inherente, relativa, pues es parte de la contabilidad y está sujeta a los plazos que establece incluso el artículo 30-A del Código Fiscal de la Federación para conservarla. ¿Qué pasa con este tema? Hay que empezar a generarla. Ya desde el año 2022 ya se tiene que empezar a generar. Son varios sujetos los que están afectados por esta disposición. Son las personas morales, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad civil. Son personas morales. El artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta por ahí nos da una definición de lo que son personas morales, y el concepto es muy amplio. Pero también están los fideicomisos, están otras figuras jurídicas como la asociación en participación, están los notarios, los fedatarios públicos, que ellos tienen una especie de regulación aparte, pero que también deben de cumplir con estas disposiciones. Y aquí pues yo los invitaría a escuchar primeramente ese episodio que tenemos en este podcast, que es el beneficiario controlador, pero también pues mencionarles pues que hay que identificar a las personas, hay que identificar a quién se lleva los beneficios. Y por ahí la resolución miscelánea fiscal nos establece un orden de prelación de cómo es que debes de identificar a los beneficiarios controladores, y solo en el caso de que no puedas identificarlo, es decir, no sepas quién se lleve los beneficios finales, los recursos últimos de esa operación, pues tendrás que identificar al administrador único de la sociedad mercantil o a cada uno de los miembros del consejo de administración cuando está esta figura dentro de la persona moral. ¿A qué nos lleva esto? ¿Cuál es el objetivo? Dijo el SAT, dijo el Poder Ejecutivo en la reforma 2022, en la propuesta, en estas modificaciones, que no se busca
como tal un efecto recaudatorio, que lo que se busca es que se identifique realmente a los beneficiarios de estos recursos. Y para ello dice, me tienes que identificar, me tienes que conservar, me tienes que documentar todo lo relativo al beneficiario controlador, y cuando yo te lo pida, lo tienes que tener a la mano, disponible. ¿Qué pasa si no lo tienes? Te voy a sancionar. ¿Qué pasa si no lo tienes bien? Te voy a sancionar. No es un efecto recaudatorio en palabras del SAT, en palabras del Poder Ejecutivo, pero sí quiero que lo hagas. Entonces hay que hacerlo, tenemos que empezar a hacerlo, tenemos que empezar a generarlo. Entonces, desde ese punto de vista quiero comentarles las infracciones que hay, que no son nada baratas, por no tener bien identificado al beneficiario controlador. Dice uno de los primeros supuestos: no obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el artículo 32 BTER, es decir, todo el tema del beneficiario controlador, o no presentarla a través de los medios o formatos que señale el SAT dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. Por ahí el SAT en el artículo 32 BTER dice: yo te voy a requerir esa información y vas a tener un plazo de 15 días para atenderlo, y me puedes pedir prórroga siempre y cuando me lo pidas dentro de esos 15 días. Pero si no me lo presentas, no lo tienes, la multa es de 1,5 millones a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica. Imagínense que sea un consejo de administración con 10 consejeros. Estamos hablando de 1,5 millones por cada consejero. Estamos hablando de una multa de 15 millones de pesos. No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores. Por ahí la resolución miscelánea fiscal también nos establece la obligación de estar actualizando cuando haya una modificación en la participación en el control que ejercen los beneficiarios controladores. Entonces, la multa en este caso es de 800 a 1 millón de pesos, también por cada beneficiario, y presentar la información con errores del beneficiario controlador inexacta o en forma distinta, de 500 a 800 mil pesos. La pregunta del millón aquí es: ¿cómo voy a generar esa documentación? La resolución miscelánea fiscal, que es establecida por el Código Fiscal, el artículo 32 BTER, establece que el contribuyente deberá generar procedimientos de control interno, deberá establecer medidas razonables para identificar a los beneficiarios controladores. Deberá establecer o delimitar los riesgos de no identificar a los beneficiarios controladores. Para eso, ¿qué se necesita en términos generales para atender con esta obligación? Generar un manual de políticas y procedimientos de control interno. Generar esos lineamientos que permitan documentar el que se está cumpliendo con esta obligación. El control interno nos trae a colación un tema fundamental, que es el de matriz de riesgos, o son los riesgos, identificar y valorar los riesgos de que se nos escape el beneficiario controlador, de que no estemos identificando de manera adecuada, porque no solamente es decirlo, este es el beneficiario controlador. No, tiene que atender a disposiciones de valoración e identificación de riesgos y ver todos los temas que engloban a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque aquí el GAFI, porque aquí todo lo que diga el Foro Global de la OCDE, todo lo que diga el sector internacional en materia de beneficiario controlador es aplicable. Las recomendaciones 23 y 24 del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, entran a colación. La recomendación 1 del GAFI en materia de enfoque basado en riesgos entran. ¿Por qué? Porque así lo dispone el artículo 32B Quater. Así lo dice. Todo lo que establezca el nivel internacional y que no se oponga a la materia fiscal nacional, pues me la tienes que atender. Entonces, trae a colación todos estos temas. Pues bueno, son algunas consideraciones. No es con el ánimo de asustar, pero sí es con el ánimo de tener en cuenta este tipo de obligaciones y que se pueda generar una actividad económica pues sin
expectativas o sin amenazas, mejor dicho, de este tipo de contingencias de carácter fiscal. Mi nombre nuevamente, Juan José Galván González. Muchas gracias por todo el apoyo al podcast, por todo el apoyo a los episodios. Un gusto y un placer poder compartir con ustedes estos temas. Les mando un abrazo fuerte. Saludos. Palo Fiscal, un podcast en el que platicaremos sobre los precedentes jurisdiccionales y no jurisdiccionales más relevantes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Palo Fiscal. El día de hoy muy contento porque voy a traer por primera vez a este podcast el análisis de uno de mis temas favoritos, uno de los temas que me apasionan, como es el tema del beneficiario controlador en la materia fiscal y en la materia de PLD también, muy interesante. De hecho, la materia fiscal nace de la materia de PLD, ¿verdad? En ese tema del beneficiario controlador. ¿Por qué me interesa mucho este tema? Porque creo que es un área de oportunidad tremenda para la profesión contable, el ayudar, el cuidar a las empresas de las multas tan grandes y tan severas que existen en la materia del beneficiario controlador. La mínima, por no identificarlo, de 1.5 millones de pesos. O sea, dijo el Ejecutivo Federal cuando implementó esta obligación: pues no quiero recaudar, no es un efecto recaudatorio, pero pues bueno, si me la encuentro, ahí te va a caer la multa. Y bueno, el día de hoy quiero analizar una jurisprudencia, platicar con ustedes una jurisprudencia que, por cierto, en Charlas Fiscales y de Negocios, en el podcast, ya tenemos el análisis de una en relación a los notarios públicos. No aquí en el podcast, ¿verdad? En este Palo Fiscal hemos estado, los antecedentes pues han sido de lectura. Ya hemos empezado a generar algunos de análisis. Registro digital de esta tesis 202-722-8 de la segunda sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Materia constitucional, tesis segunda J 51/2023 de la 11ª, publicada precisamente en ese ejercicio 2023. Es una jurisprudencia como tal, una jurisprudencia que fue publicada déjenme les digo la fecha exacta. Por aquí la voy a encontrar. 14 de junio del 2023. Entonces, beneficiarios controladores. Su rubro: el sistema normativo integrado por los artículos 32B ter, 32B quater y 32B quinquis del Código Fiscal de la Federación, así como por las reglas 2.1.47, fracción 21ª, 2.8.1.20, 2.8.1.21 y 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de 2022, que impone la obligación de obtener y conservar como parte de la contabilidad y de proporcionar al SAT, cuando así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada relacionada con aquellos, no vulnera el principio de legalidad en su vertiente de motivación. Legislación vigente a partir del 1 de enero de 2022. Y para empezar con el análisis, les voy a compartir los hechos de este precedente. Diversas personas morales promovieron juicio de amparo indirecto en el que plantearon la inconstitucionalidad de disposiciones relacionadas con la obligación de identificar, obtener, conservar y proporcionar al SAT la información fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores. Es una obligación que nació en 2022. Amable audiencia, si hay dudas en cómo se estructura, cuáles son los orígenes de esta obligación, los invito a que vayan al podcast de Charlas Fiscales y de Negocios. Ahí tenemos un 4 o 5 ya episodios relacionados con el tema del beneficiario controlador, analizado desde distintas aristas. Pero bueno, ahí está. ¿Cuál es el criterio jurídico? Se quejaron las personas morales que promovieron este juicio de amparo, pues, de que es inconstitucional esta cuestión, porque no se motivó bien el por qué debe de caer en nuestro sistema tributario, por qué está la obligación en estos artículos que estuve mencionando. ¿Cuál es el criterio jurídico?
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el sistema normativo, integrado por los artículos 32b ter, 32b quater y 32b quinquis del Código Fiscal de la Federación, así como por las reglas 2.1.47 fracción 21ª, 2.8.1.20, .21 y .22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de 2022, al imponer la obligación de identificar, obtener y conservar y proporcionar al SAT la información fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores, respeta el principio de legalidad en su vertiente de motivación legislativa. ¿Qué quiere decir este criterio jurídico? No es inconstitucional por esta cuestión que me plantearon las personas morales. Por lo tanto, yo no voy a sacar, yo Suprema Corte de Justicia, yo Segunda Sala, no voy a sacar de tu esfera jurídica, de tu ámbito jurídico, la obligación de identificar, obtener, conservar esta información del beneficiario controlador, que es... los invito a que vayan al podcast de charlas fiscales y tengan y escuchen qué es este beneficiario controlador. Pero es, en términos generales, quien se lleva las papas o quien manda en una empresa. Más allá de que en un papel aparezca, es efectivamente quien se lo lleva. Justificación. En el proceso legislativo del sistema normativo de referencia se expuso que antes de seguir con la lectura, la mayor parte de la justificación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va y nos hace referencia a lo que dice el orden internacional. México forma parte desde el año de 1994 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Desde el año 2000 forma parte del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y hay que estar atendiendo lo que digan estos organismos. Ahora sí, va la justificación. En el proceso legislativo del sistema normativo de referencia se expuso que, a fin de garantizar condiciones de igualdad y dar respuesta al llamado del grupo de los 20, G20, que invitaba a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional, para los cuates el GAFI, sobre el concepto de beneficiario controlador, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, o Foro Global, reforzó su norma de intercambio de información bajo petición de cara a la segunda ronda de evaluaciones del grupo de revisión entre pares, introduciendo en sus evaluaciones al concepto de beneficiario controlador. A ver, formamos parte de una comunidad internacional, ya mencioné las fechas de ingreso de México en estos organismos. Hay evaluaciones, los países que forman parte de estos organismos se sujetan y se someten a evaluaciones por parte de los organismos. Entonces, en función de ello y de los resultados de las evaluaciones, pues se van determinando acciones a seguir. En este caso, pues el de implementar esta figura en la legislación mexicana del beneficiario controlador. Así, se explicó que, derivado de los acuerdos del Foro Global, se introdujo el requisito de la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del estándar de intercambio de información previa, petición con respecto a personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias. En atención a que tanto el GAFI como el Foro Global, este Foro Global de la OCDE, tienen el mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores y de los vehículos jurídicos que sean empleados en cada país. En tanto tal información resulta relevante para combatir, y aquí es la parte importante, la evasión fiscal, Foro Global, el financiamiento del terrorismo, GAFI, y el lavado de activos, GAFI. Por lo cual se consideró un compromiso ineludible que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia. En esos términos, antes de seguir, todo esto que leí, toda esta redacción en la justificación de esta tesis de jurisprudencia segunda J51/2023 se da como o muestra un preámbulo de la obligación que tiene México al formar parte de estos organismos, y de que el Poder Legislativo redactó dentro de la reforma 2022
estas consideraciones. De hecho, palabras más, palabras menos, lo que dijo el legislativo es: hey, me lo están imponiendo en el orden internacional, lo tengo que poner aquí. Ahora sí, en esos términos se concluye que las consideraciones referidas en el proceso legislativo, valoradas a partir de un estándar de motivación ordinaria, son suficientes para dar origen al sistema normativo de que se trata, en tanto justifican el origen de la medida para cumplir los compromisos internacionales en materia de intercambio de información y la implementación de estrategias contra diversas actividades ilícitas de orden financiero. Esta tesis de jurisprudencia nace del amparo en revisión 109/2023, donde Castillo, Borbolla y asesores, SC y otras, pues plantearon estos argumentos. ¿Sí? Interesante, muy interesante la tesis. No encuentro realmente un argumento importante, o más bien un argumento que me haga pensar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por rechazar los argumentos de la quejosa, en este caso de la sociedad civil y otras. No, en realidad yo creo y considero que bajo este punto de vista de la motivación, del decir por qué estamos implementando esta ley, proceso legislativo, por qué se está implementando, pues me parece que es justificado y es válido. Si nos remitimos por ahí a la reforma fiscal 2022 que se entregó al Poder Legislativo el 8 de septiembre de 2021, bastante válido, bastante válido, nada alejado de la realidad. Ahora, es un tema. ¿Por qué? Pues muchos profesionales, muchos expertos en la materia consideraron que era oportuno presentar amparos y pensaron y tenían en su mente que se iban a ganar. Está bien, es válido. Ahora, estos no se ganaron, hay que cumplir. Y los que no interpusieron ningún medio de defensa y no saben que existe esta obligación, me parece ese es el reto para nosotros como profesión contable, profesión jurídica, poder convencer de que se estén cumpliendo con estas disposiciones. Porque insisto, cuando lleguen las multas llegan y son importantes. Pues bueno, ese es el análisis. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en este podcast Palo Fiscal. Agradecerles infinitamente por ello. Síganos en redes sociales, síganos en Spotify y en YouTube, el contenido de su podcast de Palo Fiscal. Gracias por seguirnos, que tengas un excelente día, tarde, noche, a la hora en la que me hayas escuchado. Saludos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo Palo Fiscal.